Vamos a hablar de política y un nuevo grupo se ha formado dentro de las filas de Cambio Democrático para reforzar precisamente esa posición opositora a esta administración. Está con nosotros Alberto Cuentas, pues, para ampliarnos sobre este tema. Alberto, bienvenido. ¿De qué se trata este grupo? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo integran? Sí, muy buenos días ante todo y gracias por la oportunidad. Bueno, este grupo se llama Movimiento por la Libertad y lo que busca sobre todo es básicamente seguir la lucha de algunas personas que para efecto de nosotros en Cambio Democrático son secuestrados políticos. Y secuestrados políticos, ¿por qué? Porque no se le ha cumplido el debido proceso. Tenemos expedientes donde ya los fiscales hace muchos meses... ¿Te refieres a los que están detenidos? De los que están detenidos, los que están en detención preventiva. Los famosos llamados por el Ministerio Público casos de alto perfil, ¿no? Una forma muy curiosa de cómo estigmatizan estos expedientes. Entonces, esto es un movimiento de base encabezado por la docente universitaria Mariela Jiménez, en la cual estamos en la idea de reforzar toda esa labor que ha hecho, por ejemplo, SOS. O sea, van a trabajar paralelo. Correcto. Con SOS. Así es, para en la medida de las posibilidades, como hacer una lucha, elevar una voz, porque ahora mismo el país está distraído en cosas que desafortunadamente por la incapacidad de este gobierno han ido tomando mucha fuerza y desafortunadamente el panameño está en eso. Pero el principal propósito es tratar de presionar para que se falle en derechos, se lleven los debidos procesos, se respete el debido los derechos proceso humanos de los llamados presos políticos. Nosotros en Cambio Democrático jamás, desde el inicio de esta crisis, esta persecución feroz del barelismo, jamás hemos dicho no se investigue, jamás hemos dicho no, denle libertad y mándenlo para su casa, no, pero que se respete el debido proceso. Sus derechos humanos de muchas de estas personas están siendo en un momento determinado pasados por alto y desafortunadamente ellos tienen familia, ellos tienen personas en las cuales los aprecia. Ahora, ¿cómo perciben ustedes el hecho de que ha pasado tanto tiempo, las etapas de investigaciones, inclusive en algunos casos se han vencido los términos y las investigaciones están estancadas, no se falla, siguen detenidos? Simple. Yo como abogado puedo establecer que aquí lo que sucede es que hay falta de pruebas. Las prácticas de pruebas que han realizado las diferentes fiscalías no han arrojado verdaderamente hechos dolosos. Estas investigaciones, aquí hay un expediente muy curioso donde la fiscal establece que ella inició la investigación por una publicación de un diario. O sea, aquí se ha investigado y se ha realizado todo este proceso en base a publicaciones de diarios y señalamientos muy subjetivo. Redes sociales inclusive. Así es, redes sociales. Entonces, estas cosas son las que verdaderamente nos preocupan. Muchas personas dirán, no, lo que pasa es que la percepción, sí, la percepción, pero en derecho las cosas tienen que probarse. Y mira, muy curioso. Aquí hay... O sea, no podemos basarnos en la percepción y en lo que la gente cree y lo que se piensa que pasó o pudo haber pasado. No, para nada. Y lo más curioso es que aquí hay casos donde los jueces ya han tenido que enviarles notas a los fiscales que por favor remitan el expediente al órgano judicial, porque tienen mucho tiempo. Los 4 meses y los 2 meses adicionales que establece la ley ya han sido superados de manera muy evidente, pero sin embargo los fiscales insisten en retener los expedientes con la idea de que nuestros secuestrados políticos queden nuevamente, en esa acción de detención preventiva. Pero no se está violentando la ley entonces, en ese sentido. Por supuesto que se está violentando la ley. Mire, aquí hay cosas muy curiosas donde, por ejemplo, en Colón, donde no se ha podido probar un hecho doloso del anterior alcalde del distrito, del señor Damaso García, se han ensañado con el hijo. Y sin embargo, no, en la práctica de pruebas, en lo que determina, según la fiscalía, la culpabilidad, no ha habido nada de eso, pero sin embargo ha sido imposible darle un cambio de medida a ese joven que ha perdido su universidad, que ha perdido todo. O sea, que las acciones no solamente son a nivel de los que podríamos llamar alto perfil, no, también tenemos personas que están siendo afectadas, familias que están siendo afectadas, en este caso la familia García,
precisamente por pertenecer a Cambio Democrático. Y ahí no hay quien realmente imparta justicia, imparta la ley. O sea, Eso, ¿nosotros qué pedimos? El debido proceso, que se realice. Si un fiscal, una vez culminado su proceso, su tiempo, su espacio, donde el cual puede investigar y no arroja ningún tipo de pruebas válidas, por favor, entonces cámbiele la medida a ese ciudadano, a esa persona que está en un momento determinado en un centro de detención o estos centros de detención especiales que se han habilitado, mándelo para su casa, cámbiele la medida. Se han dado cambios de medidas cautelares. José Raúl Mulino, por ejemplo, tiene país por cárcel. Frank de Lima también fue liberado en ese sentido. Garús también está en casa por cárcel ahora. ¿Esta va a ser la tónica? ¿Esto es lo que va a suceder con el resto de los presos? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué perciben ustedes? Que esto es lo que va a suceder precisamente, que las personas en un momento determinado van a ir saliendo, y lo peor del caso, sin ningún tipo de culpabilidad, ningún tipo de acción. Ahora, los casos siguen abiertos. Sí, pero no se ha concluido. Y eso precisamente es una falta a la ética, porque los casos siguen abiertos, le cambias la medida, pero precisamente en la esencia, mira el juez Paniza, en el caso del exministro Mulino, estableció todas las prácticas realizadas, las prácticas de prueba realizadas, una vez culminado el periodo que tiene el fiscal para investigar, quedan nulas. Y es lo que va a suceder. La mayoría de los expedientes, sobre todo los de Cambio Democrático, porque aquí la justicia está muy selectiva, ¿no? Precisamente arrojan esa dificultad, que muchas de las prácticas de pruebas realizadas se dieron posterior a la culminación del periodo. ¿Se denota esa justicia selectiva en el fallo, en el caso de Grimaldo, del supuesto doctor? Bueno, es que precisamente esas son para favorecer. Esas son las cosas que verdaderamente nos asustan. La procuradora en su momento estableció de que ella iba a encabezar un ministerio público que iba a garantizar las garantías procesales, el debido proceso, los derechos humanos, pero sin embargo vemos que nada de eso pasa y han sido tan permisibles en algunos casos. Por ejemplo, recordemos el caso del ministro del MIBIOP, el señor Exchelecu, correcto, donde aparentemente incurrió en una falta parecida a la que se le estaba acusando al exministro de Lima, pero sin embargo el ministro hizo para mí un espectáculo circense, me perdonan, acudió media hora, váyase para su casa, no ha habido más sobre ese tema. Entonces el país no puede continuar. Alberto, habría un tema para toda la mañana, el tiempo se nos viene encima. Volviendo al movimiento que ustedes están organizando, ¿tienen una actividad hoy para que nos comenten? Sí, eso? Bueno, hoy a las 3 de la tarde, enfrente del edificio Avesa, estaremos realizando en primera instancia un volanteo. Es importante que las personas en un momento determinado, cuando se desplacen en su automóvil, se desplacen por las aceras, le podamos llevar la información de por qué estamos ahí, por qué estamos solicitándole a los fiscales que ya cesen esta persecución con panameños que verdaderamente tienen familia, con panameños que todavía hoy, prácticamente a 2 años de gobierno, no se le ha podido de manera certera probar ningún delito. Alberto Cuentas, Cambio Democrático, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros tu punto de vista y lo que está sucediendo y la información sobre este movimiento.